En la década de los 50, en el mundo aún se vivían los estragos de la Segunda Guerra Mundial, pero en la iglesia evangélica se vivió una etapa importante, y es que las huellas del avivamiento pentecostal a comienzos del siglo todavía seguían manifestándose, y el poder del Espíritu Santo seguía transformando vidas poderosamente. En esa misma época nació la Iglesia de Dios Pentecostal, producto de un quiebre con la Iglesia Evangélica Pentecostal provocado por diferencias entre los líderes de ese entonces. Una de las primeras iniciativas de la Iglesia de Dios Pentecostal fue realizar convenciones de jóvenes, que por esa época era toda una novedad. La idea inicial era ayudar a que la juventud no fuera cautivada por los vicios de la época, escogiendo el mes de septiembre durante las fiestas patrias chilenas, que eran una época de mucho desenfreno. La primera convención de jóvenes se realizó en el año 1952 en la iglesia de Osorno, los días 18 al 21 de septiembre, siendo la primera iglesia pentecostal chilena en realizar un evento de este tipo. Desde esa primera vez, cada joven asistente siente el deseo que el tiempo se detenga y los apenas 2 días de convención se transformen en interminables. Al comenzar la primera convención, se entonó el himno número 98 de nuestros himnarios, titulado Santo, 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 Señor Omnipotente. Hoy, a la distancia, lo vemos como un sello de la Iglesia de Dios Pentecostal. Nuestra búsqueda de santidad y el deseo ferviente de que cada joven pueda contemplar el carácter santo de nuestro Señor. No que lo hayamos alcanzado ya, sino que caminamos mirando al blanco, con luchas y bajezas, pero con la convicción que un día llegaremos a tener la estatura que Dios desea que alcancemos. Durante estos 60 años de convenciones nos ha acompañado una hermosa melodía, nuestro himno oficial, Juventud Cristiana Avancemos, a la sombra de un solo ideal, el cual fue compuesto por la hermana Luisa Valderas de Cárdenas, hija del pastor Rudencino Valderas, primer secretario de la Iglesia de Dios Pentecostal. A través de los años, Dios ha utilizado este precioso himno para inspirar la vida de hombres y mujeres que fueron desafiados a avanzar sin retroceder y enfrentar las adversidades de la vida y las trampas del enemigo. Este magno ideal de alcanzar a Chile y al mundo para Cristo. Los viajes que se realizaban en los años 50 eran muy diferentes a los de hoy. Algunos se tenían que trasladar en camiones sin ninguna comodidad. Los recursos eran mucho menos. Otros viajaban en tren, en la clase más económica, pero el gozo del reencuentro era el mismo. Cuando en las distintas estaciones se iban subiendo las delegaciones de cada ciudad, los cantos y glorias a Dios no se hacían esperar. Quizás en esa época era mucho más sacrificado asistir a una convención, pero al igual que hoy, el viaje se llenaba de alabanzas, de cantos en adoración a nuestro Dios y de grandes expectativas por escuchar lo que el Señor tenía preparado para cada convencional. En la revista El Despertar se publicaron noticias de la iglesia sede de la convención del año 1952 y causaban gran preocupación. El pastor Valderas comunicaba la gran cantidad de dificultades, pruebas y aún de amargo dolor en aquellos días. Eran momentos difíciles, pero lejos de encontrarse con una iglesia en ruinas, los convencionales se encontraron con una iglesia fuerte. Las dificultades habían fortalecido el templo espiritual. Las cosas no han cambiado mucho. La labor de la iglesia sede cada año no es fácil. Muchas veces se levantan grandes tempestades intentando amenazar con el naufragio. Pero Dios, que es grande, siempre nos da la salida.
Él abre puertas cuando todas estas están cerradas. Y llegó el tan ansiado día, y mientras los ciudadanos chilenos se vestían para celebrar las fiestas patrias, los jóvenes de la Iglesia de Dios Pentecostal buscaban lo superior en Dios, la plenitud de su gracia y el excelente conocimiento de Cristo y su obra salvadora. Pasaron los años y en la tercera convención de jóvenes de la iglesia de Coelemu, en el año 1954, se acordó unir a los jóvenes en una sola organización, Avance Juvenil. Juventud, palabra mágica que encierra un misterio. Tras estas sílabas se oculta la victoria o la derrota de cada persona. La victoria para aquellos que emplean sus días en aprender a menguar para que Cristo reine en sus vidas. Y en derrota, para quienes malgastan sus días lejos de Dios y de su misericordia. Una antorcha encendida es el símbolo de la juventud de la Iglesia de Dios Pentecostal. Alumbró con su luz brillante desde la primera convención. Puesta en alto representa la derrota de las espesas tinieblas, pruebas y dificultades que enfrentamos nosotros como jóvenes. Da testimonio de la victoria de todos nosotros que avanzamos en la búsqueda de Dios y no nos conformamos al facilismo del pecado y el mundo, que vamos en busca de lo más elevado, el amor de Dios y su exigencia de santidad. Este año es distinto. No hicimos maletas, ni viajamos, no sufriremos por las incomodidades, ni dormiremos en sacos de dormir, ni recorreremos los pasillos buscando las duchas. Este año estamos en nuestras casas, sentados frente al computador, el televisor o nuestro celular. No podremos estrecharnos en un cálido abrazo, ni podremos conversar en los pasillos o en las comidas. Pero sí podremos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, que hará su maravillosa obra en medio de su pueblo. Y aunque no estaremos juntos, estaremos unidos. Y aunque no podamos abrazarnos, podremos mirarnos y cantar juntos a una sola voz. En el trono de Dios seremos un solo pueblo, una sola voz, un solo clamor. Porque aunque no podamos reunirnos físicamente, estamos unidos en el Espíritu y somos uno solo. Unidos en un gran clamor por nuestros jóvenes. Juventud, avanza.